El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asesinado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos amigos todos, esta parábola es una de las parábolas que más simbolismo tiene, pero todas tienen su simbolismo. Pero qué curioso es ver que este maestro de la ley se presenta ante Jesús con la pregunta más fundamental de todas: ¿cómo le hago para salvarme? Todas las demás preguntas, digamos que están a la merced de esta pregunta y de la respuesta. ¿Cómo le hago para que mi vida? De hecho, es la pregunta que tenía Martín Lutero, que le movía mucho, le angustiaba mucho el cómo me justifico ante el Señor, es decir, cómo me vuelvo justo ante Dios. Y el Señor, que es un gran pedagogo, pues aquí aplica como un truco. Aplica un truco. Pasa de lo teórico, de las ideas, de las justificaciones, de la racionalización de por qué no hago lo que tengo que hacer, o por qué no amo más, por qué no me esfuerzo más, por qué no le robo tiempo quizá al sueño para metérselo a la oración, y pasa a la acción. El Papa Francisco, en la encíclica más importante que tuvo, que fue Evangelium, se me fue. Ahorita me va a volver. El Evangelio de la alegría, pero ahora se me está olvidando el latín. Tenía 4 principios fundamentales, como 4 pilares que sostienen una casa. Y uno de los pilares es que la realidad es más grande que la idea. Y duró todo su pontificado tratando de explicar esto: la realidad es más grande que la idea. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que a veces nosotros mismos católicos creemos que alguien es bueno según categorías católicas nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, nos cuesta trabajo pensar que un agnóstico o que una persona, pues un compañero de trabajo que no es tan practicante, pueda tener actos muy hermosos de caridad. Obviamente no estoy con esto de ninguna manera negando que cuando el católico tiene corazón puro y además recibe los sacramentos y además ora y es ferviente, pues está llenándose de más herramientas para hacer el bien. Pero una de las cosas que Papa Francisco quiso romper un poquito o un muchito es ese pensamiento
como decir, los que estamos aquí sentados somos los más justos. Porque en los 3 personajes que Jesús va a poner, el que mejor se portó fue el del que menos se esperaba. Porque acuérdense que judíos y samaritanos no se hablaban. Y entonces tuvo que venir la persona menos esperada. Pensemos como a veces quizás nosotros juzgamos a la persona que no entra en nuestras categorías de los que son buenos. Y puede ser desde color de piel hasta nacionalidad, hasta que no necesariamente es católico, que yo no lo veo en misa. Y entonces Jesús dice, mira, a veces podemos ser nosotros los que creemos, los que ponemos barrera a la gracia de Dios. Y como se nos dio más, pues más responsabilidad tenemos de tener corazones que antes que todas las reglas debemos ser ejemplo de amar a Dios y al prójimo. Y entonces, pues sí, el samaritano justamente es el del que menos esperaba, aquel del que quizá para el judío del momento se hubiera esperado que Jesús lo despreciara. Pero recordamos cómo fue justamente a la samaritana en otro pasaje, en otro momento, a la que él se acercó para decirle, si supieras el don de Dios. O sea, estaba sembrando una semilla en la persona alejada para decirle, tú vendrías a él y le pedirías agua. Entonces, seguir a Cristo, como aquí el samaritano, pues imagínense, yéndonos a los detallitos de la parábola, pues probablemente llevaba prisa, pero tomó de su aceite, de su caballo, de sus ungüentos o sus toallas, tomando todo lo suyo, incomodándose, y fue más capaz que la persona, los demás que estaban ahí, el sacerdote y el levita. Del que menos esperaba salió más amor, y de los que más esperaba no salió, porque es que son bien buenos. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? No, es que no voy a lo que tú pones, a un retiro, o no voy a la vigilia pascual, porque no es obligatoria, yo nada más voy a la misa de domingo de resurrección. O cuáles son las mínimas fiestas fuera de domingos a los que hay que ir en el año, ¿no? Y sin embargo luego nos encontramos con gente que nos da un gran ejemplo. Ser como Cristo, sin duda, es a veces inconveniente, es arriesgado y es laborioso. ¿Qué tanto nosotros somos laboriosos? Nos arriesgamos y pasamos inconvenientes por ser como este samaritano. Entonces, queridos amigos y amigas, ¿a quién no hemos servido nosotros? ¿A quién quizá con razonamiento hemos hecho un poco a un lado, pensando que de él o de ella no espero mucho? Incluso a veces cuando nosotros pues queremos acercar a alguien a la fe, ya tenemos catalogado a quién no puedo acercar a la fe, como si Dios no estuviera trabajando en el corazón de esa persona, y todos cambiamos. Qué bonito es que si nosotros en el pasado éramos un poco, y pónganle ustedes un adjetivo así medio negativo, tercos o cerrados o algo, pero hemos logrado recibir la gracia de Dios y hoy sentimos que sí nos hemos trabajado, o sea, somos un poco distintos, pudimos vencer un defecto. ¿Y por qué eso no se lo aplicamos a los demás? Que alguien que hace 5 años era medio ateo o que rechazaba la fe, a lo mejor el Señor viene trabajando en ella o en él. A lo mejor ahora es el momento para pues hablarle de las cosas de Dios. Entonces Jesús termina diciendo, de todo esto que están pensando estos, de las razones por las cuales estaban tan ocupados que no pudieron darle ternura, cariño, atención, servicio a ese, y poniendo al samaritano como que sí, hay que preguntar, no tanto en nuestras vidas, para nosotros seguir lo de Cristo, de haz tú lo mismo, no tanto el ¿quién merece mi amor?, sino ¿cómo yo puedo ensanchar mi corazón para amar como Jesús? No tanto quién merece mi amor, como si lo merece porque me han dado. No, Jesús siempre viene a elevar eso. Viene a decir, ama como yo. Ama cuando cuesta, cuando es inconveniente, cuando es arriesgado, cuando es un poco más difícil.
Y para eso la misa nos da el alimento, la Eucaristía, porque claro, aquí la palabra nos dice qué hacer, pero a veces la fuerza nos viene por la Eucaristía. Así que vamos a pedirle a nuestro Señor, con su cuerpo y su sangre, a la Virgen, Madre, danos la fuerza, intercede por nosotros precisamente para que, como el buen samaritano, que no era de quien se esperaba más, nosotros hagamos lo mismo, que nosotros cumplamos esa imitación de Cristo que da, y no necesariamente porque lo merezcamos mucho. Porque si nos diera a nosotros porque merecemos mucho, quizá no nos daría mucho, pero lo hace por amor. Así sea.